Paz, amadas hermanas. Evangelio según Lucas, capítulo 4 y el versículo 18, que dice así. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Cuando Jesús dijo estas palabras, por cierto, él estaba leyendo Isaías capítulo 61, ahí están, ¿verdad? Esas palabras, Isaías 61, 1 y 2. Estas palabras debieron de haber causado un revuelo en la nación de Israel, porque el profeta está presentando a Jesús como el gran libertador. ¿Por qué les decía que estas palabras en algunos de los judíos, en muchos, vieron en Jesús un revolucionario? Porque cuando Jesucristo nace, cuando toma forma humana y viene a esta tierra, ¿cuál era la condición política de la nación de Israel? Estaba subyugada al imperio romano, no eran libres. Era Roma la que les había puesto la bota encima. Era Roma el imperio que en ese entonces estaba gobernando al mundo conocido. Los de la nación de Israel, los judíos, eran súbditos de Roma. Fíjese que yo leía un dato que casi el 60% del salario que ganaba un judío era solo para pagar impuestos. Qué terrible, ¿verdad? Que el 60% de su salario era solo para pagar impuestos. El tributo a Roma. No tenían libertades. Ahora aparece Jesús leyendo lo que el profeta Isaías unos 700 años antes había anunciado, y ahora él se presenta como un libertador, porque dice que él viene a pregonar libertad a los cautivos. ¿Quién es un cautivo? Es alguien que está preso, que está coartado de su libertad. Él dice que viene a poner en libertad a los oprimidos. Entonces muchos en Israel, cuando oyeron a Jesús decir esto, este es el que estamos esperando. Este es el que va a levantar masas, el que va a armar un gran ejército. Este va a ser nuestro caudillo que nos va a liberar de la opresión romana. Pero era otra clase de libertad que el Señor traía. Él venía a mostrarle a la nación y mostrarle al mundo que aún estando bajo las cadenas, bajo la opresión de un país, de una nación, pero los seres humanos podían alcanzar su plena libertad. Hace como unos 20 años condenaron a cadena perpetua a un hombre en un país por ahí, por sus crímenes, ¿verdad?, atroces que había cometido. Pues un periodista logró que le concedieran una entrevista con ese preso, ¿verdad? Cadena perpetua significa que jamás vuelve a salir de la cárcel. Y la pregunta con la que inició fue: ¿cómo se siente usted ahora que ha sido condenado a cadena perpetua? La respuesta fue rara. El hombre dijo: hoy gozo de una libertad que nunca tuve. Dice el periodista: ¿cómo es posible que estando en estas cuatro paredes, en estas rejas, a cadena perpetua, que usted no volverá a salir de acá, pero dice que hoy goza de una libertad que nunca tuvo? Sí, en estas prisiones, dijo él, conocí a mi libertador y ahora soy más libre que nunca. Y empieza a contar de que Jesús había hecho una gran obra en él estando en esa prisión. Eso viene a enseñar Jesús, que el hombre, que la mujer puede alcanzar una libertad, puede ser libre aún
en situaciones bastante difíciles. Pues Jesús venía a liberar a los cautivos, a dar libertad a los oprimidos, pero en términos espirituales. A dar libertad a aquellos, ¿verdad?, que estaban gobernados por el demonio. ¿A cuánto Jesús nos liberó de eso, verdad? Endemoniados, aquí habla la palabra. A dar libertad a aquellos que arrastraron por años las cadenas de las enfermedades. ¿Cuántos milagros hizo el Señor sanando? A dar libertad a aquellos que vivían oprimidos, que lloraban, aquellos pobres que no tenían nada, y Él viene y les dice: bienaventurados los pobres, ¿verdad?, porque de ellos es el reino de los cielos. Vino a libertar a aquellas mujeres que habían tenido una vida pero terrible. ¿Se acuerdan de la adúltera que la querían matar a pedradas? La vino a liberar de esa vida. Vino a liberar a aquella mujer que había tenido 7 demonios, dice la Escritura, ¿se acuerdan, verdad? Vino a liberar a aquella Magdalena que llora ante sus pies, derrama sus lágrimas, enjuga los pies del Maestro con sus cabellos. Libertad. Vino a sacarlo de aquella ignorancia. La ley de Dios estaba vedada a la gente pobre, a la gente humilde. Vino el Señor a liberar a su nación de todo eso en términos espirituales. Ahora, ¿el Señor nos ha liberado también a nosotros? Por supuesto que sí. ¿De qué nos ha libertado? Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice así: mire el mundo, nuestro país hoy celebra libertad, pero mucha gente sigue siendo esclava de sus malos hábitos, de sus malas costumbres, de su mal genio, de una vida totalmente desenfrenada. Colosenses capítulo 1, versículo 13, el Señor nos liberta, dice acá, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, donde usted y yo vivimos mucho tiempo. El Señor nos ha liberado de ahí. El Señor, cuando nosotros le recibimos, empieza a romper ataduras, a romper cadenas que ni usted ni yo podíamos deshacer. Mire la gente cuánto invierte en psicólogo, ¿verdad? Cuánto invierte en comprar libros, en consejería, para liberarse de tantas cosas, y no puede. El Señor a nosotros nos liberó de esa vida tormentosa que llevábamos. A muchos de nosotros, ¿verdad?, éramos unos hombres desgraciados, literalmente hablando. O sea, porque no había en nosotros, no se veía ni el más mínimo futuro bueno. Piense, hermana, ¿de qué la liberó a usted el Señor? ¿De qué me liberó a mí? Y yo le hiciera una lista que es la de no acabar. Pero viene el Señor, mi gran libertador, y lo que no pudo hacer ni el cincho de mi papá, porque me daba del alma, porque él creía que así iba a enderezar a su hijo, el Señor lo vino a hacer de inmediato. Lo que no pudieron hacer, ¿verdad?, los que nos aconsejaban. Hermana, no sé si usted tuvo un su marido borracho, qué terrible vivir con un borracho, ¿verdad? Maltratador, mal hablado. Y ahora ver esos hombres, verlos hoy predicando la palabra del Señor, cantándole al Señor. ¿Cuándo? Pero esa es la obra de liberación que hace el Señor. Esa era la promesa: el Espíritu de Jehová está sobre mí y he venido, decía él, a hacer esto, a dar libertad a los cautivos y a los oprimidos. Tito 3:3, veamos Tito 3:3. Entonces nos liberó de ese reino de tinieblas, donde éramos subyugados por Satanás, por legiones de demonios. Vea lo que dice Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados. ¿Qué más dice que éramos? Esclavos, hermano. Pobrecito el esclavo, ¿verdad? Hace lo que le dicen, lo que le mandan.
Nosotros estábamos esclavizados. ¿Cuántas veces usted despertó llorando, maldiciendo la vida que llevaba, con ganas de ya no seguir viviendo porque veía que había perdido su tiempo, miraba esa vida tan cruel, ¿verdad? Pero de ahí nos liberó el Señor. Éramos esclavos de tantas cosas, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, y éramos esclavos de la envidia. Que nos moríamos, ¿verdad?, cuando veíamos a alguien que superaba y nosotros no avanzábamos ni medio metro, envidiando por cualquier cosa. Aborrecibles, dice, y aborreciéndonos unos a otros. En esa esclavitud estábamos. De eso es que el Señor iba a liberar, primero a su nación, ¿verdad?, luego para nosotros. Ahora, del hermano dijo, ¿verdad?, el hermano dijo que a veces nos toca evangelizar y tenemos que tener las palabras adecuadas para cada ocasión. ¿Cuántas veces le ha acercado a alguien contándole su vida? Me encontré por allí una señora que andaba vendiendo y me rogó bastante, hasta se me pegó a caminar, ¿verdad?, que le comprara, pero me dijo unas palabras que le daban ganas de tomar matarrata por la situación que estaba pasando y que las ventas estaban mal, ¿verdad? Ahí ya me detuve un momento. Mire qué tan grave es lo que le está pasando, le digo, para que esté pensando en eso. No hay ninguna cosa que justifique que uno se quiera quitar la vida. Y medio me contó algunas cosas, ¿verdad? Pues terminé por ahí dándole una pequeña ayudita. Pero lo que les quiero es cuánta gente ahorita en este tiempo está esclava, está pasando situaciones difíciles, cadenas que les están atormentando su vida. Ahora viene el momento de evangelizar en ese caso, ¿verdad? ¿Cuál es el requisito para liberarnos de él? Porque Jesús es el gran libertador, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer o tiene que hacer el ser humano, o lo que hicimos nosotros para alcanzar nuestra liberación? Juan capítulo 8 nos habla de eso. Por experiencia, ¿verdad? Estas palabras las hacemos nuestras y le podemos decir a alguien, mire, su vida tiene solución, Dios le puede liberar de todo eso, Dios le puede ayudar. Juan capítulo 8, verso 31 en adelante dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué más dice el pasaje? Ahí está el requisito. Si permanecieis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Permanecer en la palabra del Señor nos lleva a conocer la verdad, y desde que conocemos la verdad, esta nos empieza a liberar. ¿Y cuál es la primera verdad que debemos de conocer y aceptar para empezar a liberarnos? Que somos pecadores. No hay peor enfermo que el que no acepta su enfermedad. Entonces uno, cuando empieza a ver en la palabra, si estoy mal, estoy arruinado, soy pecador, me espera la muerte, ahí empieza ya a obrar viene la liberación. O sea, la persona tiene que aceptar, así nos pasa a nosotros. Si venimos a la iglesia, ¿por qué aceptamos que grandes pecadores? Entonces empieza una a una las cadenas, ir el Señor quitándolas. Esa es la realidad, que uno debe de permanecer en su palabra. Pero si una persona viene solo a un culto y no vuelve a venir jamás, ¿podrá liberarse? No. Solo vino un sábado y ya no volvió a aparecerse. No. Vea qué gran problema de los seres humanos, ¿verdad? Que cuando estamos emproblemados y alguien se nos acerca para ayudarnos y rechazamos esa ayuda. Es el ser humano así. Está todo enredado en su vida y se acerca el libertador Jesús para ayudarlo, para liberarlo, pero él o ella no permite.
Y si algo el Señor no hace es a la fuerza, ¿verdad? Él dijo, el que quiera, tome su cruz cada día y sígame. El que quiera. A la fuerza el Señor no se mete con nadie, o por obligación. Entonces vemos cómo ese es el primer paso, dejar que el libertador de nuestras vidas actúe, nos ayude, reconocer que somos pecadores. Esa es la primera de muchas verdades, es la primera gran verdad que nos demuestra la Escritura. Por cuanto todos pecaron, dijo el apóstol Pablo, están todos, dice, todos, no dice uno, dos o tres, todos. Entonces ahí, ahora veamos la reacción de los judíos ante esto, verso 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? No les gustó mucho a los judíos, ¿verdad? Que el Señor les dijo, permanezcan en mi palabra, para que sean mis discípulos, y van a conocer la verdad, y la verdad los hará libres. Ve, le dijeron, nosotros, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Era cierto eso que estaban diciendo los judíos? ¿Era cierto que nunca habían sido esclavos de nadie? Estuvieron esclavos en Egipto. Los esclavizó Babilonia, los griegos, Roma. ¿Y cómo es que están diciendo que no son esclavos de nadie? Esa es la típica reacción de la persona que no se deja ayudar. Y ahora meditemos nosotros un momento. De repente a nosotros nos puede pasar igual que estos judíos, ¿verdad? Ve, si yo ya soy de la iglesia de Dios, yo ya no soy esclavo de nadie o de nada, porque así dijeron ellos, ¿verdad? Linaje de Abraham somos, nunca hemos sido esclavos de nadie. O sea, diciendo, no necesitamos de lo que tú dices, cuando no era así la realidad. Aunque Jesús no hablaba en términos literales, pero aún con todo ni literalmente era cierto. Pero volvemos a nosotros. Sí decimos, ya acepté al Señor, gracias a Dios, ¿verdad? Lo acepté, Él me ha libertado, pero en realidad, ¿hemos dejado que el Señor nos liberte de todo? Esa es la pregunta. En realidad, ¿somos libres? ¿Ya no me domina el mal carácter que tenía antes de conocer al Señor? Es para meditar. ¿Ya no me domina? Si hasta el día de hoy ese mal genio me sigue causando problemas, hay que decirle al Señor, ¿verdad? Señor, necesito que me liberes. Tráete el cortafrillo y quítame estas cadenas porque yo no puedo. Porque a veces, igual que los judíos, reaccionamos nosotros. Ve, si yo soy iglesia de Dios, pero muchas veces hemos dejado ataduras pendientes que no permitimos que el Señor nos quite. Medite usted, ¿cuántas veces nos hemos metido en problemas por andar de criticones? Sigo siendo esclavo de la crítica. Debo decirle al Señor que me ayude, que me quite eso, ¿verdad? Por entremeternos en lo que no nos compete, en lo ajeno, y nos metemos en problemas, ¿verdad? ¿En realidad somos libres, como los judíos pretendían serlo? ¿De qué cosas? Y ahí viene la reflexión hoy para nosotros. ¿De qué cosas necesitamos que el Señor nos liberte? Hagamos una lista y digámosle: Señor, hoy pues veo, analizo que sí hay unas cadenas por ahí que vengo arrastrando. Que el Señor nos ayude, porque Él es el gran libertador. Entonces solo hay que hacer un análisis introspectivo, ¿verdad? O sea, para nosotros, y ver que hay cosas, ¿verdad?, que siguen dañando mi vida porque no las puedo controlar, porque no están bajo mi dominio. Esas pueden ser ataduras. Pueden ser, y eso a todos en algún momento nos puede pasar. ¿Por qué? Porque dice el verso 34,
Ante eso que dijeron los judíos, ¿verdad? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es. Entonces le estaba hablando en otros términos. No, por más que ustedes sean linaje de Abraham, pero si siguen su maldad, están siendo esclavos. Y él a eso venía, a liberar del pecado, de la maldad. Dice el 36, así que si el Hijo os libertare, ahí está la verdadera libertad. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la verdadera libertad. Que aunque viviéramos bajo un régimen dictatorial, imponente, pero si permitimos que Jesús obre en nuestra vida, podemos tener amplia libertad. Pero ahí hay creyentes. Aún con todo eso, hay creyentes que viven en una libertad, pero una libertad espiritual. Entonces eso venía el Señor a enseñar, que esa nación, aunque estuviera bajo el yugo de Roma, pero podía alcanzar su libertad, y una libertad superior, una libertad que trae muchos beneficios, porque la libertad que da Cristo es la verdadera libertad. ¿De qué sirve estar celebrando libertad por haber salido de un yugo, de un régimen? Pero eso, o sea, ¿en qué le beneficia personalmente a alguien, verdad? Si sigue, vaya, miren, ¿cómo somos los seres humanos, verdad? Que le achacamos lo difícil que está la vida, se la achacamos a veces a los gobiernos. Pero yo les aseguro que un gobierno, aunque regalara todo, pero el que es malo administrador de su vida, siempre va a vivir mal, pues. El que es disipador, ¿verdad? El que tiene malos hábitos, vicioso, y todos los males por haber, siempre va a ser lo mismo. En cambio, ya los creyentes, los hijos de Dios, indistintamente del sistema político en el que vivamos, nosotros sí tenemos libertad. Porque el Señor obra en nosotros y nos hace nuevas criaturas. Y Él sí viene y nos libera del yugo de esclavitud al que estuvimos por mucho tiempo sujetos, ¿verdad? La esclavitud del pecado, la garra de Satanás. Pero vale la pena meditar regularmente si en realidad hemos sido libertados en la totalidad que el Señor desea. Ya eso personal cada uno analizamos, ¿verdad? ¿Qué cadenas puedo tener que me están afectando, pero que el Señor puede obrar en mi vida? Nosotros podemos decir con una gran satisfacción, es una gran bendición. Mire, yo no conocí a ninguno de esos próceres que mencionan por ahí, ¿verdad? Que supuestamente libertaron, ¿verdad? No los conocimos. Pero ¿sabe qué bendición hemos tenido? Que hemos conocido al gran libertador de almas, de vidas, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y cuando el Señor nos ha libertado, no importan las cadenas literales, no importan las prisiones literales a las cuales podamos estar sujetos, siempre vamos a tener libertad, vamos a tener gozo. Ejemplo, hubieron un par de hombres que en lo más profundo de las mazmorras, después de haber sido azotados, en una condición, en una posición incómoda porque los pusieron en un cepo, ¿qué hacían esos hombres a medianoche? Cantaban al Señor, con cadenas, en la celda más oscura, con grilletes, en un cepo, que eso de estar en el cepo era una posición fea. Pero aún allí, con cadenas literales, ellos eran libres, cantándole al Señor, alabando al Señor. ¿No anhelamos esa libertad?
que esos momentos tan difíciles que vivimos, pero que tengamos esa libertad de que no perdamos el gozo de nuestra salvación, que sintamos esa paz, que aunque nos vamos a acostar y no hay comida para mañana, pero que nos sintamos con la seguridad que Dios va a proveer. El Señor vino a dar libertad a los oprimidos de tanta preocupación, de tanta angustia, de tanta aflicción. Es que no hay mejor cosa que dejar que el libertador, que es Jesús, obre en nuestra vida. No importan las condiciones terrenas que vivamos, siempre vamos a sentir paz, seguridad, gozo, porque es lo que Él nos provee. Por eso, demos gracias a nuestro Dios por esta bendición que nos ha dado. Bueno, hay otro pasaje, y con este termino, que aún mire, la libertad del Señor nos libertó de la esclavitud del pecado, y dice en Romanos, hay un versículo que dice, y de la muerte. Porque antes que Cristo viniera, ¿quién tenía el imperio? ¿Quién tenía el dominio? La muerte, dice la Escritura. Pero el Señor vino y venció a la muerte, y todos los que creen en Él también un día van a vencer a la muerte. No nos alcanzaría el tiempo para hablar de todos los beneficios que nos da la libertad en Cristo. El Señor nos ha libertado, pero por aquellas cosas, ¿verdad?, de la vida. Si usted siente que hay algo por ahí que se está volviendo una cadena mero ferrosa, ¿verdad?, acuda a su libertador. A Él no hay necesidad de un día en especial para pedirle auxilio. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Paz, amadas hermanas.